Lectura del Santo Evangelio según San Juan 14, 6 a 14. Persignémonos para recibir al Señor en nuestros corazones. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús le dijo a Tomás: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, tanto tiempo hace que estoy con ustedes, y todavía no me conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices, muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre, que permanece en mí, quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí, hará las obras que hago yo, y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre, y cualquier cosa que pidan en mi nombre, yo la haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Yo haré cualquier cosa que me pidan en mi nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola a todos, hermanos. Hoy contemplamos a Jesús en el cenáculo presentándose como el camino, la verdad y la vida. No como una idea piadosa, sino como la presencia viva que conduce al Padre, aclara la oración y sostiene las obras del creyente. Su mensaje desde el viernes ha girado en torno a aprender a caminar con Él, a pedir en su nombre y a reconocer que, en Cristo, el Padre se deja ver de cerca. Es por esa razón que intentamos, en el nombre del Señor, tener un tono claro aprendido de caminar con Él, siempre centrado en la Escritura y cercano a la vida concreta de la comunidad, como pide la Iglesia y como misioneros que somos todos sus hijos. ¿No les ha pasado que a veces despiertan, se quedan viendo el techo o sentados en el filo de la cama y se preguntan: ¿por dónde sigo? Después continúas con tu vida, preparas café, miras el celular, atiendes todo lo que es urgente en tu casa, en el trabajo, pero nunca obtuviste una respuesta para tu pregunta. En esos momentos de incertidumbre, el corazón no necesita un discurso brillante de alguien que parece ser exitoso, ni mucho menos alguien que venga con una teoría sobre Dios que ni siquiera entendemos. Necesita un camino real, como el que Jesús caminó con sus discípulos a Emaús, en donde hasta en la oscuridad de la noche podemos ver la luz. Es ahí donde la palabra de Cristo se vuelve hermosa, porque no nos deja ante una ruta anónima, sino ante su propia persona. En el Evangelio de hoy, Él no señala solamente una dirección. Se ofrece Él mismo como dirección, como verdad que no engaña y como vida que no se apaga. Tal vez has vivido esto en una discusión de familia que deja el ambiente tenso, estás inquieto y que al finalizar los gritos pides implorando: Señor, dame paciencia. Hoy Jesús no te da la respuesta fácil, ni te regaña por haber perdido los estribos en la disputa familiar. Al contrario, te habla de cerca, en la intimidad, como a los discípulos en el cenáculo, cuando el corazón de los discípulos está inquieto porque Él ha anunciado su partida. No está hablando desde la comodidad, sino desde la hora más seria del amor. Y por eso sus palabras no son un adorno espiritual, son una promesa para el que se siente desorientado. Con esa idea, las homilías, hermanos, las reflexiones como la de hoy, o los sermones como muchos los conocen, precisamente, no está llamada a ser un discurso confuso, sino una proclamación de las obras de Dios en la historia de la salvación, sobre la base del texto sagrado, para que la comunidad descubra cómo Cristo actúa aquí y ahora tal como Él lo hizo.
Nosotros como misioneros estamos obligados a hablar con la sencillez, con la calidez, con el amor que Él nos ha enseñado. Por ejemplo, Tomás escucha: "Yo soy el camino, la verdad y la vida". Estas tres palabras no son tres eslogans separados. En el lenguaje de Cristo forman una sola revelación. Camino, porque no se trata de encontrar a Dios por ingenio propio. Verdad, porque lo que Él dice no es opinión, sino revelación fiel. Vida, porque su cercanía no solo informa la mente, sino que resucita el interior. Y al decir, nadie va al Padre si no es por mí, Cristo no está cerrando puertas por capricho. Está diciendo que el acceso al Padre tiene un rostro, una historia, una carne, una obediencia. El Dios invisible se vuelve cercano en él. Por eso, para la fe católica, conocer a Jesús no es tener datos sobre un maestro religioso, es entrar en comunión con el Hijo que conduce al Padre. Aquí no hay una escalera humana que asciende por méritos, ni una técnica de espiritualidad que compra resultados. Hay una persona viva que nos toma de la mano y nos lleva a la casa del Padre. Entonces Felipe pide: Señor, muéstranos al Padre. Esa petición parece noble, pero revela el drama humano de siempre: querer una prueba más, una señal más, una evidencia que nos ahorre la fe. Cristo responde con una claridad que desarma: quien me ve a mí, ve al Padre. Aquí se toca nuestra fe. En Jesús no encontramos a un mensajero distante, sino el rostro mismo de Dios hecho cercano. Sus palabras no nacen de un proyecto propio, brotan de la comunión viva con el Padre, porque el Padre permanece en Él y actúa en Él. Cuando el Evangelio une palabra y obra, nos está diciendo que Dios no se ha quedado en ideas, se ha dado a conocer en la carne, en la historia, en la obediencia del Hijo, en sus gestos, en su modo de amar. Y cuando Cristo insiste, crean por las obras, nos recuerda que la fe no es ceguera, sino confianza razonable en una presencia que deja huella. El Padre no se esconde detrás de Jesús, se deja transparentar en Él. Aquí late el misterio trinitario. El Padre no es un Dios lejano, Jesús no es un simple intermediario, y el Espíritu no será una fuerza impersonal. Todo en Dios es comunión de amor que se ofrece para ser habitada. Por eso también se entiende la promesa de las obras. Quien cree en Cristo no solo admira lo que Él hizo, participa de su misma misión. Las obras mayores no significan que el discípulo sea más grande que el maestro, sino que, una vez que Jesús va al Padre, su obra se extiende por la Iglesia, por los sacramentos, por la caridad, por la paciencia del creyente que no se rinde. Un perdón auténtico en una casa rota, una reconciliación que parecía imposible, una conciencia que vuelve a la gracia, una visita al enfermo hecha con ternura, una mesa compartida con quien está solo. Todo eso es obra de Cristo prolongada en sus discípulos, y cuando dice que hará cualquier cosa que pidamos en su nombre, no está entregando una llave mágica para conseguir caprichos. Pedir en su nombre es pedir unido a su corazón, con su espíritu, con su voluntad, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Su nombre no es una fórmula que se pronuncia al final de una oración para asegurar resultados. Es su persona, su autoridad, su presencia. Oramos en su nombre cuando nuestra súplica ya no se usa para imponerle a Dios lo que queremos, sino para dejarnos conducir por lo que Él quiere para nosotros. Esta palabra toca de frente el cansancio de tantos hogares. Hay quien se levanta muy temprano y trabaja duro, pero siente que todo se le va en cuentas, deudas y preocupaciones. Hay madres que sostienen una casa casi solas, hijos que ya no saben cómo hablar con su padre, matrimonios que viven juntos pero se sienten lejos, personas que vuelven a la fe con vergüenza porque cargan errores antiguos.
A todos ellos Cristo no les dice primero, explíqueme su problema, sino vengan conmigo. Eso cambia la manera de vivir la aflicción, porque ya no se camina solo, ni a ciegas, ni a la deriva. Cuando Él es el camino, la vida no deja de tener cruces, pero la cruz deja de ser un callejón sin salida. Cuando Él es la verdad, la mentira interior empieza a perder fuerza. Ya no nos engañamos diciendo que todo está bien cuando no lo está, ni disfrazamos el pecado con excusas elegantes. Cuando Él es la vida, la desesperanza no tiene la última palabra, porque hay algo más fuerte que el agotamiento: su presencia paciente, su fidelidad, su manera de sostener incluso cuando nosotros ya no sabemos sostenernos a nosotros mismos. Conviene decir también que este evangelio corrige una tentación muy común: querer a Cristo como una ayuda, pero no como Señor del camino. Nos gusta que bendiga nuestros planes, pero nos cuesta aceptar que Él cambie nuestra ruta. Queremos la paz, pero no la conversión; el consuelo, pero no la verdad; una respuesta, pero no la purificación del corazón. Sin embargo, seguir a Cristo implica aceptar que Él nos lleva al Padre por senderos que no siempre coinciden con nuestros impulsos inmediatos. A veces el Señor guía por medio de una corrección, de un silencio, de una espera, de un perdón que cuesta, de una responsabilidad cumplida en medio del cansancio. Ahí también está el camino. Hay quien cree que la fe consiste en sentir mucho. En realidad muchas veces consiste en permanecer fiel cuando no se siente nada. Hay quien piensa que la verdad de Dios solo se reconoce en momentos extraordinarios, pero el Evangelio nos muestra que el Padre se deja ver en la obediencia cotidiana del Hijo, y que esa misma lógica alcanza nuestra vida, en la paciencia con los hijos, en la honestidad del trabajo, en la constancia de la oración, en la reconciliación que no se logra de inmediato. Cristo sigue conduciendo. Y esto también ilumina a quien vive con culpa o vergüenza espiritual, porque muchos se alejan de la confesión, de la Eucaristía o de la oración, no porque hayan perdido toda fe, sino porque se sienten indignos de volver. Y entonces creen que primero tendrían que arreglarse solos para después acercarse a Dios. Pero el camino de Cristo va al revés. Primero se deja encontrar por Él, y desde ahí comienza la conversión. No hay que presentar una vida impecable para que Jesús se acerque, hay que dejar que Jesús ilumine la vida real, con sus heridas, sus decisiones torcidas y sus buenas intenciones frustradas. Él no vino a confirmar nuestra autosuficiencia, sino a conducirnos al Padre. Por eso, cuando una persona vuelve a la fe después de años, no vuelve para aparentar perfección, sino para ser reordenada por dentro. Y cuando una familia busca paz, no la encontrará en esconder los conflictos, sino en permitir que la verdad de Cristo entre en lo que duele y lo sane desde la raíz. Ahora conviene quedarse un momento en silencio y mirar el corazón. ¿A quién le estás pidiendo que te diga por dónde seguir mientras dejas a Cristo en segundo plano? ¿Tu oración en su nombre nace de confianza y obediencia, o solo de urgencia y costumbre? ¿Qué parte de tu vida necesita dejar de pedir señales para empezar a seguirlo de verdad? Antes de terminar, unámonos en oración. Señor Jesús, nos acercamos a ti con el corazón cansado y con muchas preguntas. Tú eres nuestro camino cuando no sabemos por dónde avanzar, nuestra verdad cuando nos confunden las voces, y nuestra vida cuando se apaga la esperanza. Enséñanos a pedir en tu nombre, no para imponer nuestra voluntad, sino para buscar la del Padre. Haz que nuestras casas, nuestro trabajo y nuestras decisiones hablen de ti, que permanezcamos unidos a ti hoy y siempre. Amén. Y ya para despedirnos, dinos en los comentarios qué fue lo que más te habló hoy de la palabra de Jesús, o si lo prefieres puedes escribir:
Señor Jesús, sé tú mi camino hacia el Padre. Así esta reflexión no se queda solo en escuchar, sino que se convierte en respuesta, en fe dicha con tus propias palabras y en camino compartido con otros hermanos que también están buscando luz y consuelo. También puedes escribir tu intención de oración. Muchas personas de esta comunidad leen los comentarios y oran unos por otros. Porque aquí, en esta familia de fe, oramos juntos, oramos con Dios. Que el Señor Jesús, camino vivo hacia el Padre, camine con ustedes en cada decisión de esta semana, que su verdad les dé luz donde haya confusión, y que su vida sostenga lo que hoy parece frágil, y que, al pedir en su nombre, encuentren siempre la cercanía del Padre. Amén. Si te gustó la oración de hoy, déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte, activar notificaciones y compartir para llevar más lejos la palabra de Dios.